de poder tener este espacio y honrado de estar al lado de tantos maestros. He escuchado eh, a mis antecesores y wow, creo que el último poema da paso preciso a esta temática de espiritualidad que les traigo el día de hoy. Y pues rápidamente me gustaría comentarles de lo que se trata y cuál es el objetivo de esta conversación. El objetivo es mostrar que el cuidado espiritual clínico es un pilar fundamental de los cuidados paliativos y que impacta tanto en el bienestar como en la salud mental de los pacientes, de las familias y también del mismo personal de salud. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el objetivo de lo que les quiero compartir el día de hoy. Y me gusta iniciar por este modelo integral del ser humano. Entonces, a lo largo de la historia, hemos ido entendiendo mejor al ser humano, hemos ido ampliando nuestra perspectiva y así como inicialmente pues se contemplaba solamente el aspecto orgánico, luego se fueron incluyendo los aspectos psicológicos, allá por los 50 cuando justamente de la psicología es que nacían los enfoques pues sistémicos y familiares, se entiende que los aspectos sociales también son claves, ¿no? Pues ya después de los 80 casi a los 90, empezamos a conversar y a poner sobre la mesa el tema de la espiritualidad y entender de que el ser humano es un todo, y es un todo en simultáneo. No es cognición en un momento, ni biología en otro, ni espiritualidad en otro, sino que somos un todo, ¿sí? Entonces, atender ese todo es a lo que le llamamos la atención holística, el cuidado integral. ¿Y por qué hacer énfasis en esto? En ir cambiando estas narrativas, ir cambiando estas metáforas que a lo largo del tiempo hemos ido pues heredando de la mente por un lado, del cuerpo por otro, del alma por otro, porque puede resultar peligroso. Ya por mucho tiempo, y aquí mis amigos psicólogos no me van a dejar mentir, mucha gente era incluso despreciada o era segregada porque se entendía que pues un trastorno psicológico era algo ajeno a su biología, por ejemplo, ¿no? Yo siempre recuerdo que así como está muy de moda hoy, que entendamos de que la forma en la que pensamos y en la que sentimos influye en nuestro funcionamiento orgánico. ¿Sí? Hay un ejemplo claro y típico es el síndrome de Takotsubo, por ejemplo, ¿no? Estas madres que ante el dolor de la pérdida de sus hijos, ese dolor tan profundo y desgarrador, hace que la anatomía del corazón cambie, la forma del corazón cambia, lo que altera pues todo el funcionamiento. Pues de igual forma, eh, una pequeña lesión en la región prefrontal puede convertirnos en psicópatas. La producción de más o de menos de ciertos neurotransmisores o de ciertas hormonas nos lleva pues a pensar de formas alteradas, a sentir de formas alteradas y también al cómo buscamos trascender, ¿sí? De formas no adaptativas. Entonces, todo esto influye en la espiritualidad y viceversa. La espiritualidad y el cómo se vaya cultivando puede influir ya sea positivamente o negativamente en todos estos otros aspectos que nos hacen un ser único e indivisible. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Y para esto les traigo definición de la academia, lo que ya se usa en su mayoría y por consenso, que la espiritualidad es ese aspecto dinámico e intrínseco de todo ser humano, a través del cual expresa su búsqueda de significado y de propósito y de conexión consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con aquello que considere sagrado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me interesa hacer énfasis en esto? Porque vamos a hablar un poco de religión también, pero la espiritualidad no está necesariamente condicionada a la religión. La espiritualidad
es algo intrínseco del ser humano. Un ateo, un agnóstico, puede ejercer su espiritualidad perfectamente. Y esto que nos sirva para ir rompiendo algún tipo de paradigma, ¿no? En donde me ha tocado escuchar, no, no, él no cree en Dios, así que por gusto vas a ir. No, no, no se trata de eso. Yo voy a evaluar sus necesidades espirituales, que están no necesariamente vinculadas a sus creencias o a su teología o a lo que él profese como religión o fe. Y fíjense que haciendo la diferenciación y al mismo tiempo viendo de qué manera se conectan, la religión es esta institución o este grupo de rituales, de prácticas, de creencias que generan una estructura para poder ejercer la espiritualidad. Y voy a aprovechar de que en esta parte del mundo la gran mayoría es cristiano para utilizar un poco de la doctrina cristiana y explicar la espiritualidad. Si volvemos a la diapositiva anterior, en donde hablábamos de que la conexión eh, a considerar es con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con lo sagrado. Díganme si desde el lenguaje cristiano no les suena que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que es necesario cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos hablando de la conexión con uno mismo. Otro ejemplo es, desde el lenguaje cristiano, el amar al prójimo como a uno mismo. Está hablando y está dando un marco estructural para la conexión con los demás. En Génesis, cuando se cuenta la creación y este cuento que dice que una vez hecho el hombre, Dios le encarga administrar y cuidar la naturaleza. Pues nos está dando un marco para conectarnos con la naturaleza. Y el primero de los mandamientos de la tradición cristiana y judea también, amar a Dios sobre todas las cosas, que es la conexión con aquello que consideramos sagrado. ¿Sí? Esto en el caso de quienes son creyentes. Y lo menciono, lo pongo en clave para ver que ustedes puedan notar cómo es que la religión nos va dando una estructura. Sin embargo, una persona que no profesa alguna religión, ¿puede ejercer su espiritualidad? Por supuesto que sí, porque esta persona va a crear su propia estructura, va a crear su propia manera de conectar, ¿sí? Va a crear su propia manera de ir buscando sentido y alcanzando propósitos en su vida. Aquí un poco le quería presentar no, no está muy actualizada la información, pero hasta el 2018 en el Perú habían 75% de cristianos católicos, 14% de cristianos protestantes, 5% de otras religiones y 6% de agnósticos y ateos. ¿Y por qué les presento esto? Porque me interesa que sepamos que cuando estamos frente a un paciente, nos podría dar una generalidad acerca de sus creencias, pero es necesario que podamos ahondar y ver realmente en qué creen. Porque no es lo mismo un católico que va de peregrinación a Chapi, por ejemplo, o que vive en Arequipa, que un católico que es devoto de la Cruz de Motupe, ¿sí? Ni tampoco suponer. Hace días conversaba con una paciente protestante que tenía devoción por San Judas Tadeo, por ejemplo. Conversaba con algunos católicos que en este momento de su enfermedad lo que le daba paz, lo que le daba tranquilidad, era la gemoterapia. Entonces, eh, necesitamos descubrir a través del diálogo, como bien decían mis antecesores, decían que era importante preguntar, no suponer, ¿sí? Porque si yo soy, qué sé yo, evangélico, budista o católico, y me encuentro con alguien que dice ser budista, evangélico, católico, no puedo asumir que cree exactamente lo mismo que yo. Es importante ahondar, ¿sí? Si es que para él, para ella, la espiritualidad es importante, cómo es su Dios, qué es lo sagrado,
Yo conversaba con un ateo y me decía, no, no, inicialmente no quiso conversar, me dijo, no, yo no creo en nada de lo sagrado, pero al final terminamos conversando un poco de la vida y me hablaba con amor y devoción de sus nietas, ¿no? Y yo le decía, mira, lo que para ti tus nietas son sagradas. Y me decía, sí, claro, sí es lo que yo más amo. Bueno, ¿cómo que no creías en lo sagrado? Ellas son. Entonces, saber, saber identificar qué es lo significante y lo sagrado para el paciente es importante, ¿no? Entonces, con estas definiciones o conceptos generales, entendemos que el cuidado espiritual, que normalmente se da como que hay dos tipos según la literatura. El cuidado espiritual general, que lo brindan todos los miembros de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que, debes, que es necesario pues formarse básicamente para poder detectar necesidades espirituales, hacer algún tipo de tamizaje, hacer algún tipo de historia espiritual, poder derivar con el especialista y justamente el cuidado espiritual especializado, que es quien se encarga pues de poder atender crisis espirituales, entre otros problemas de sentido y de propósito, ¿no? Entonces, el cuidado espiritual son estas intervenciones que busca acompañar a los pacientes y a sus familias en la búsqueda del sentido, del significado y de cómo van ejerciendo pues la conexión y su espiritualidad. Las características del cuidado espiritual de calidad. La primera es que tiene que ser siempre multicultural y multireligioso. Y para eso es importante que nosotros vayamos explorando nuestra propia humildad cultural, nuestra propia humildad religiosa y estar dispuestos no solamente a explorar las creencias y la cultura del otro, sino que a celebrar también con ellos. ¿Sí? Es importante y no perder de cuenta que esto, bueno, en un mundo en donde ahora hay tanto gurú, pues la consejería espiritual clínica está basada en evidencia y ha crecido muchísimo. Hasta los años 90 habían cerca de 600 artículos, hoy en día hay más de 30.000 artículos y les voy a recomendar, les voy a dejar una bibliografía, pero les voy a recomendar a la doctora Tracy Balboni, quien hizo un compendio súper interesante acerca de toda la evidencia que hasta el momento se había recopilado en el 2022. Y, y también otra característica es que se trabaja con el equipo interdisciplinario. Entonces, a quienes nos entrenamos en esto, quienes vamos recibiendo la formación para un cuidado espiritual general y especializado, necesariamente trabajamos de la mano con médicos, enfermeros, ¿sí? Reportamos mutuamente, somos capaces de brindar información precisa que pueda ser necesaria para el abordaje integral del paciente y su familia, ¿no? Entonces, eh, está demostrado que un cuidado espiritual de calidad, por ejemplo, reduce síntomas de depresión, mejora los desenlaces clínicos, ayuda a la adherencia terapéutica. También influye mucho en los proveedores de la salud, en nosotros mismos. Brindar un cuidado espiritual nos ayuda a nosotros mismos, nos convierte en seres más resilientes, con mayor autocuidado, disminuyendo así pues, lo que es el trauma vicario, por ejemplo, ¿sí? Está asociado a factores protectores frente al suicidio, mejor funcionamiento físico, mejor funcionamiento cognitivo, mayor satisfacción con la vida. Este estudio, que me parece muy, muy interesante y que lo estoy compartiendo últimamente, es que participar en servicios religiosos, por ejemplo, hace que se reduzca en cerca de 33% la probabilidad de caer en depresión, ¿sí? Ayuda a que pues no hayan duelos prolongados. Y como les mencionaba anteriormente, también ayuda a los profesionales de la salud. Entonces, para englobar, el cuidado espiritual de calidad ayuda al paciente y a sus familias, incluso haciéndoles gastar menos dinero. Eso está probado. Ayuda a los profesionales de la salud, menos trauma vicario o fatiga por compasión, menos burnout. Y ayuda incluso a las aseguradoras, porque hay menos
eh, incurrencia en hospitalizaciones, en rehospitalizaciones y menos cantidad de pacientes llegando a UCI, ¿sí? Cuando se hace pues un cuidado espiritual oportuno. Entonces, en conclusión, el cuidado espiritual clínico está basado en evidencia, está centrado en el paciente, se desarrolla en un marco pues multirreligioso, multicultural y de profundo respeto por los derechos humanos. Recordando que estamos en una desproporción de poder, ya el hecho de tener una batita blanca nos pone en una simetría de poder y lo que vamos diciendo pues, va a influir y va a impactar en nuestro interlocutor. Entonces, ser muy cuidadosos de no aprovechar la vulnerabilidad del otro para imponer mis propias ideas, mis propias creencias. La evaluación y el tratamiento del sufrimiento espiritual es indispensable en la atención de los pacientes y sus familias. La espiritualidad es un recurso central de la experiencia de la enfermedad y de la salud mental. Puede aliviar el sufrimiento y promover pues la resiliencia y el sentido. Entonces, esto era lo que yo hoy les quería compartir. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Permítanme dejarles la bibliografía que se ha tomado para esta presentación. Y, eh, y si hay alguna consulta, les interesa formarse o saber un poco más acerca del cuidado espiritual clínico, pues por favor cuenten conmigo, que yo encantado de promover esta linda vocación. ¿Sí? Muchas gracias.